Buenas tardes, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. Alexander Horna les saluda. Soy su tutor en este módulo de matemáticas. El día de hoy vamos a charlar de la unidad 3 acerca de los números reales y funciones. Vamos a permanecer en silencio. El micrófono va a permanecer apagado, desconectado. Y cualquier duda o cualquier inquietud, por favor, hacerla a través del foro de dudas e inquietudes. La agenda para hoy día, tenemos estos 4 puntos. Son los conceptos básicos, razones y proporciones, ecuaciones lineales y cuadráticas, y relaciones y funciones. Iniciamos. Como conceptos básicos vamos a ver que los números reales son la base del cálculo del análisis matemático. Al conjunto formado por números racionales Q y los irracionales I se les llama conjuntos de los números reales y se los representa con la letra R. Claramente podemos apreciar en este diagrama en celeste que son los números reales, son todos los números existentes. Los números irracionales están aquí en fucsia, que son los números fraccionarios que se van al infinito, que no son periódicos. Y los números racionales se representan como números fraccionarios o números decimales periódicos. Y dentro de los números racionales se encuentran los enteros y los naturales, que más adelante vamos a poderlos apreciar de una mejor manera. Aquí tenemos una clasificación de los números reales. Los números reales se clasifican en racionales e irracionales. Como les había contado, los irracionales son números decimales que no tienen periodicidad, se van al infinito. El tema de los números racionales, estos son números periódicos como tal, o pueden ser números enteros, o números enteros positivos y números enteros negativos. Y los fraccionarios que podemos apreciar aquí, que son de la forma A sobre B, y B nunca va a ser 0. Aquí están los ejemplos, los podemos apreciar en esta lámina. Como razones y proporciones. Se define la razón entre dos números A y B al cociente que resulta de dividir ambos números A sobre B. En ejemplo, 12 sobre 4 es igual a 3. La igualdad entre dos razones recibe el nombre de proporción. Un ejemplo tenemos aquí 12 es a 4, como 15 es a 5. Las proporcionalidades entre magnitudes puede ser directamente proporcional o inversamente proporcional. Directamente proporcional, si una magnitud crece, la otra también crece en la misma proporción. Y si a la una magnitud crece, la otra también lo hace en la misma proporción. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos representado en este cuadro, al lado izquierdo están el tema de los helados y al lado derecho está el precio. Si 5 vasitos de helados valen $15, nos damos cuenta que 10 vasitos de helados valen 30. Nos damos cuenta que incrementa proporcionalmente. Y si 15 vasitos valen 45. Ha incrementado proporcionalmente. Pero a la inversa, si disminuye a un vasito, nos damos cuenta que cada vasito cuesta $3. Eso significa que crece proporcionalmente. Ahora las proporciones inversamente proporcionales. Vamos a ver, si la magnitud crece mientras la otra decrece, decimos que las magnitudes son inversamente proporcionales. En este caso nos podemos dar cuenta en este ejemplo, dice, entre niños y dulces. Si a un niño le corresponden todos los 16 dulces, en el caso de que incrementamos el número de niños, los dulces van a disminuir, en este caso a 8. Si incrementamos más el número de niños a 4, la cantidad de dulces por niño será 4. Y finalmente, si aumentamos el número de niños a 8, nos damos cuenta que el número de dulces por niño solo son 2. Entonces, en este caso podemos ver que es inversamente proporcional.
la proporcionalidad compuesta. Vamos a dar un ejemplo sobre el tema de proporcionalidad compuesta. En una fábrica trabajando 8 horas diarias han fabricado 2000 ruedas en 5 días. ¿Cuántos días tardarán en fabricar 3000 ruedas si trabajan 10 horas diarias? En este caso tenemos claramente las variables que se muestran en el enunciado, como son horas, el número de ruedas y el número de días, que los vamos a expresar en esta tabla. Decimos que se trabajan 8 horas, la fábrica trabaja 8 horas, hacen 2000 ruedas en 5 días. Pero tenemos esta pregunta que dice, ¿cuántos días tardarán en fabricar 3000 ruedas si trabajan 10 horas diarias? En este caso, vamos a ubicar los datos debajo de los correspondientes datos. Me explico. En este caso dice que vamos a ubicar 3000 ruedas. Ese es parte del enunciado, son 3000 ruedas. Ponemos debajo de las 2000 ruedas, que es la primera magnitud que apreciamos. Y luego dice si trabajan 10 horas diarias. En el caso de las horas, inicialmente trabajaban 8, ahora van a incrementar a 10 horas diarias. Y en el caso de los días, sería la pregunta que dice, ¿cuántos días tardarán en fabricar? A 3000 ruedas, sí, 10 horas diarias. Aquí apreciamos en esta proporción que tenemos estas comparaciones entre los datos. Nos podemos dar cuenta que las comparaciones de las proporcionalidades directa o inversa. En este caso nos damos cuenta que la proporción es inversa. ¿Por qué? Porque si se trabajan 8 horas diarias, se demoran 5 días. Pero si se aumenta el número de horas trabajadas, obviamente el número de días va a decrecer. Por tanto, esta proporción es inversa. A su vez, ahí la segunda proporción que sería comparar entre ruedas y días. Nos damos cuenta claramente que las 2000 ruedas se fabrican en 5 días, pero vamos a aumentar el número de ruedas a 3000. En este caso incrementa el número de ruedas. De la misma manera, el número de días va a incrementarse. Por tanto, la proporción es directa. Entonces, para finalmente realizar el cálculo de la proporcionalidad compuesta, nos queda la expresión de la siguiente manera. En el caso de la primera magnitud, que son las horas, como la proporción es inversa, vamos a escribirle 10 dividido para 8. Y vamos a multiplicar por la segunda proporción. Como es directa, vamos a escribir 2000 dividido para 3000. Y finalmente, hacemos una igualdad respecto a la proposición que tiene la incógnita. En este caso es 5 y x. Entonces escribimos 5 dividido para x. Despejando esta expresión vamos a obtener el resultado. Tenemos en este caso que 10 por 2000 da 20.000. 8 por 3000 da 24.000. Esto es igual a 5 sobre x. Despejando la x, tenemos 5 por 24.000 dividido para 20.000. Y haciendo el cálculo nos da 6 días. ¿Qué sería el resultado de las horas, de los días que tardan en fabricar las 3000 ruedas si se trabajan 10 horas diarias? El siguiente tema es las ecuaciones de primer y segundo grado. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones que contienen una o más variables. Las ecuaciones pueden ser fórmulas que se utilizan para encontrar una magnitud. Este ejemplo sería x más 2 es igual a 8. Esta es una ecuación de primer grado. Las ecuaciones de primer grado son aquellas de la forma ax más menos b igual a 0. Es de primer grado porque la x está elevado a la 1, pero el 1 obviamente no lo vamos a anotar ni a escribir. En esta expresión podemos ver que el a es diferente de 0, es obvio, porque si el a fuera 0, la expresión solo quedaría b igual a 0.
Y las ecuaciones de segundo grado son aquellas de la forma ax al cuadrado más menos bx más menos c igual a 0, donde a es diferente de 0 y los valores de a, b y c pertenecen a los reales. Como un ejemplo de cálculo de la ecuación de primer grado, vamos a ver. Encuentra el valor de la x en la siguiente ecuación. Tenemos esta expresión que dice menos, abrimos llaves, 3x más 8 menos, abrimos corchete, menos 15 más 6x menos, abrimos paréntesis, menos 3x más 2, cerramos paréntesis, menos 5x más 4, cerramos llaves, cerramos corchetes, menos 29, cerramos llaves, igual a menos 5. Esta expresión la podemos resolver y reducir de la siguiente manera. Vamos a recordar el tema de la ley de signos, que en este caso nos sirve para comenzar a resolver la ecuación de adentro hacia afuera. Vamos a ver que la ley de signos nos dice que más por más da más por menos da menos por más da menos y menos por menos da más. Este es en el caso para romper estos paréntesis. Como tenemos aquí claramente el signo menos, al sacar menos 3x más 2 fuera del paréntesis, vamos a usar la ley de signos. Entonces, menos por menos da más. Como no hay nada que multiplique fuera del paréntesis, el 3x sale solo. Y en el caso del 2, menos por más da menos. Nos queda menos 2 afuera. Ahora, para romper el siguiente paréntesis es negativo. Menos 5x más 4. Entonces, menos por más da menos 5x. Y menos, para sacarle el 4, da menos por el más, da menos 4. Y continuamos la resolución. En este caso vamos a hacer la suma de esta parte interna de los corchetes, que nos quedaría 6x más 3x, 9x. 9x menos 5x nos da 4x. Nos quedan menos 15, menos 2, menos 17. Menos 17 menos 4, menos 21. Esta es la expresión reducida, simplemente. Seguimos con la resolución. Vamos a sacar la expresión menos 4, la expresión menos 4x sobre menos 21 fuera de los corchetes. Nos queda de la siguiente manera. Menos por más da menos 4x. Y menos por menos da más 21. Resolviendo esta expresión nos queda 3 menos 4x queda menos x. Y 8 más 21, 29. Menos 29 es 0. Y esto todo nos da igual a menos 5. Finalmente, usando la ley de signos, nos queda menos por menos da más, nos queda x es igual a menos 5. Y está resuelta la ecuación de primer grado. Vamos a otro ejemplo de resolución de ecuación de primer grado. Encuentra el valor de x en la siguiente ecuación. Tenemos la expresión x sobre 2 menos 7, abrimos llaves, 5 séptimos, abrimos corchetes, menos x, menos 12 sobre 10, abrimos paréntesis, x menos 3 sobre 4, cerramos paréntesis, cerramos corchetes, cerramos llaves, nos da igual a x menos 2. Para resolver esta ecuación, lo que vamos a buscar es la forma de cómo tratar de simplificar esta expresión. En el siguiente paso vamos a primero a simplificar el 4, que está rayado aquí en color rojo. 4, 1, cuarta, 3. Y además el número 10 vamos a, como esta es una multiplicación, el que queda 3 décimos por x menos 3 dividido por 1, esto va a ingresar dentro de la expresión. Multiplico 3 por x, 3x. Y 3 por menos 3 me queda menos 9 dividido para 10. Seguimos resolviendo la expresión.
Ahora vamos a sumar menos x menos 3x menos 9 sobre 10. Entonces esto hacemos la expresión como sumar quebrados. Entonces ponemos el 10 como denominador y comparamos. 10 dividido para 1 a 10. Entonces por eso me queda menos 10x en esta parte. Y dividimos 10 para 10, me queda la misma expresión que está arriba, menos 3, y con la ley de signos, menos por más da menos 3x, y menos por menos da más. Entonces la expresión queda de esta manera. Simplificando, esta expresión nos quedaría, en este caso, 5, le eliminamos el 5 con el 10. La quinta 1, la quinta de 10, 2. Más afuera también podemos hacer la simplificación de este 7. Séptima 1, séptima 1. En este caso como celeste se ve aquí. Y finalmente la expresión nos queda de esta manera. X medios menos llaves menos 10x menos 3x más 9 sobre 2 igual a x medios. Continuando con la resolución, nos quedaría x más 10x más 3x menos 9 sobre 2, que es toda la expresión que está aquí, es igual a x medios. Elimino los valores semejantes de la división, nos queda la expresión, solo lo de arriba, en este caso la expresión nos queda x más 10x más 3x menos 9 es igual a x. Simplificando esta expresión nos queda x más 10x más 3x menos x. Como estaba en el lado derecho pasa al lado izquierdo o el negativo, y el menos 9 como está negativo pasa al lado derecho de la expresión, queda positivo. Finalmente la expresión nos queda 3x es igual a 9 y x es igual a 9 tercios. Con esto queda resuelta la ecuación de primer grado. Vamos a ver ahora el tema de las ecuaciones de segundo grado. Vamos a recordar que las ecuaciones de segundo grado presentan la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c pertenecen al número de los reales y siempre el a va a ser distinto de 0, de tal manera que el término ax al cuadrado siempre exista. Y este término x al cuadrado es el que se llama cuadrático o de segundo grado. Al segundo término bx es lineal, es de primer grado, y c, que es del término independiente. Las ecuaciones de segundo grado se clasifican en dos tipos, completas e incompletas. Las ecuaciones de segundo grado completas tienen la forma, como les había mencionado, ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y las incompletas se clasifican en mixtas y puras. Mixtas de la forma ax al cuadrado más bx igual a 0, donde c es igual a 0. Y puras es ax al cuadrado más c igual a 0, donde b es igual a 0. Para resolver las ecuaciones de segundo grado, tenemos dos formas de realizar las soluciones. Estos dos métodos se denominan de raíces. En este caso tenemos la fórmula general aquí escrita, que es de la forma x es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a. Y el segundo método es la factorización. Vamos con un ejemplo de una ecuación de segundo grado. Vamos a resolver la ecuación x menos 3 al cubo menos x menos 2 sobre 3 más 3 menos x por x menos 1. Todo esto igual a x menos 2 al cuadrado. Inicialmente, para resolver esta expresión, tenemos que buscar la manera de que toda esta expresión nos quede de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0 para poder usar el primer método, que en este caso es el tema de usar la fórmula. Resolviendo esta expresión, vamos a
vamos a romper este binomio cuadrado usando esta ecuación. De la forma a menos b al cuadrado es igual a el cuadrado de la primera menos el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. De esta manera nos queda x menos 3 al cuadrado, nos queda x al cuadrado menos el doble producto sería 2 por 3, 6 menos 6x y más el cuadrado de la segunda sería 9. Todo esto menos x menos 2 sobre 3 más 3x menos 3. En este punto también vamos a resolver esta expresión. Nos queda 3x, nos queda 3x, multiplicamos 3 por x, y con el 1, 3 por menos 1, me queda menos 3. Entonces, el segundo dato sería menos x por x, nos queda x al cuadrado, y menos x por menos 1, nos queda más x. Esto es igual a este otra vez, resolvemos este binomio cuadrado, nos queda de la forma, que es de la forma que está expresada aquí arriba, a menos b al cuadrado, entonces nos queda el cuadrado de la primera, x al cuadrado, menos el doble producto de la primera por la segunda, es 2 por 2, 4. Y por x nos queda menos 4x. Y el cuadrado de la segunda nos quedaría 4, porque es 2 por 2, 4. Continuando con la resolución, vamos a simplificar la expresión, que nos queda menos 2x más 6, menos x menos 2 sobre 3 es igual a x al cuadrado menos 4x más 4. En este caso, vamos a continuar con la resolución y vamos a tomar los datos que ya tenemos aquí. Quedaría x, de esta expresión nos queda x al cuadrado, el menos 4x, y con este que está con un signo de menos 2 pasa al lado de acá, queda menos 2x, el 6 está aquí, pasa al lado derecho, quedaría 4 menos 6, por eso queda menos 2, más la expresión esta, x menos 2 sobre 3 es igual a 0. En esta expresión volvemos a trabajar la expresión como que fuera un fraccionario. En ese paso, bueno, está obviado aquí, ¿no? Pero nos quedaría, si todo le sumamos como fracciones, nos quedaría toda esta expresión sobre 3. Nos quedaría, dividimos entonces 3 para 1, 3, 3x. 3 dividido para 1 a 2 por 3, 6x. Me queda conservando los signos. 3 dividido para 1 a 1. 3 dividido para 1 por 2, 6. Y finalmente 3 dividido por 3 me queda x menos 2. Como el 3 se encuentra en la expresión como denominador y está multiplicando, pasa al lado derecho de la expresión multiplicando. Si es el 0 por el 3 que teníamos, me queda 0. La expresión no se altera. Finalmente, resolviendo esta reducción de la expresión, nos quedaría 3x al cuadrado, menos 6x más x te queda menos 5, y menos 6 y menos 2 me queda menos 8. Entonces, en este caso ya tenemos la expresión de la forma x al cuadrado más bx más c, donde podemos sacar que el a es igual a 3, b es igual a menos 5 y c es menos 8. De esta manera ya podemos ingresar todos estos valores en la expresión x, en esta expresión aquí, que es x igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4c sobre 2a. Ingresamos los datos para encontrar los valores de x y nos queda la expresión menos b. El b es menos 5, nos queda menos 5. Más menos la raíz de menos b. Sería menos b es menos 5, le ponemos el signo, porque el b es incluido el signo, y el se elevado al cuadrado. Menos 4a, el a es 3, y el c es menos 8. Entonces queda menos 4ac sobre 2a. 2, el a es 3 en este caso, porque por eso la multiplicación nos queda 2 por 3. Resolviendo esta expresión y simplificándola nos queda
de esta manera. 5 más menos raíz de 25 más 96 sobre 6. En este caso sería es 5 más menos raíz de 121 sobre 6. Y finalmente la raíz de 121 es 11. Entonces, la primera respuesta sería 5 más 11 dividido para 6. Queda 8 tercios. Y la segunda respuesta sería 5 menos 11 dividido para 6. En este caso nos queda menos 1. Esta es la manera más sencilla usando la fórmula de resolver las ecuaciones de segundo grado. Ahora vamos a hablar de funciones y relaciones. Una función es una relación que asocia a los elementos de dos conjuntos A y B, tal que a cada elemento del conjunto A le corresponde un solo elemento del conjunto B. Aquí tenemos dos ejemplos, un ejemplo de la función A con relación a B. El conjunto inicial o conjunto de partida se aprecia en este gráfico. Tenemos el conjunto A, le corresponde uno y solo elemento del conjunto B, que este es el conjunto final o conjunto de llegada. A un elemento A del conjunto B no le puede corresponder dos o más elementos del conjunto B. Acá tenemos otros ejemplos del F de A en relación a B. Tenemos personas y números de cédula. Andrés tiene este número de cédula, Ana otro número de cédula y Sofía otro número de cédula. Por tanto, esta es una función. En este ejemplo número 2 tenemos personas y sus edades. Carlos y José tienen 18 años. Ana, 19. En este caso, cada elemento del conjunto A tiene un 1 en el conjunto B. Por tanto, sigue siendo función, porque no hay problema en que los elementos del conjunto A tengan una sola relación con respecto al conjunto B. Sin embargo, en este ejemplo final, que serían las personas y el idioma, nos damos cuenta que tenemos tres personas, Luis, María y Juan. Y el idioma, los idiomas dentro de este conjunto tenemos el inglés, el español y el alemán. Sin embargo, nos damos cuenta que María le corresponden dos elementos del conjunto B. En este caso es como que María sabe dos idiomas, inglés y español. Pero en este caso, para que sea función, cada elemento del conjunto A solo debe, del conjunto B, solo debe tener un elemento del conjunto A. Entonces no es función, es por este motivo. Porque María sabe dos idiomas. Al saber dos idiomas, a María le corresponden dos elementos del conjunto B, lo cual hace que no sea función estos conjuntos. Vamos a ver el dominio y rango de una función. El dominio, concepto, es el conjunto de valores que pueden tomar la variable independiente x que hacen que la función exista. Ese es el dominio, como les había comentado. Tiene que tener un elemento en el rango recorrido. Y el rango recorrido es el conjunto de valores que toma la variable dependiente y que hacen que la función exista. Vamos a ver aquí un ejemplo. Sean los conjuntos A con los elementos 2 y 3 y el conjunto B con los elementos 4, 5, 9 y 17. Y la función f de A respecto a B, definida por la fórmula f de x es igual a x al cuadrado, determinar el dominio y el recorrido. Claramente podemos ver que el conjunto A tiene los elementos del 2 y el 3, y el conjunto B los elementos es 4, 5, 9 y 17. En el caso del conjunto A, nos damos cuenta claramente que los elementos son elementos únicos del 2 y el 3. Si a estos elementos le ingresamos en la función f de x es igual a x al cuadrado o y es igual a x al cuadrado y reemplazamos, nos damos cuenta claramente que en el primer caso de f de x, cuando x es 2, el y va a ser 4. Y para cuando f de x, cuando la x es igual a 3, el resultado va a ser 9.
Entonces, claramente nos damos cuenta en esta tabla que el dominio el dominio que es parte del conjunto A es de los elementos 2 y 3. Y lo expresamos de esta manera. El dominio de F es igual a tal que los elementos pertenecen, son el 2 y el 3. Y el rango del conjunto B, que es la expresión f de x igual a x al cuadrado, son los elementos 4 y 9. Por tanto, en el rango de la función de y, los elementos que pertenecen son el 4 y el 9. Vamos a hacer la evaluación de una función. Vamos a ver un ejemplo. El valor real de una función f de x es aquel que toma y cuando se le asigna a una x un determinado valor real. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la función f de x es igual a 5 menos 2x. Y vamos a hallar f de menos 1. ¿Qué significa esto? Que a la x le vamos a reemplazar por el menos 1. De la siguiente manera, aquí está. F de menos 1 va a ser igual a f de 2 menos 1, porque le reemplazamos por el x. F de menos 1, continuando con la resolución, nos va a quedar 7. Esa es, vamos a terminar el valor de f de menos 1. En la expresión f de x es igual a 5 menos 2x. Aquí tenemos otro ejemplo, que es f de x es igual a 2x al cuadrado menos 3. Y vamos a hallar f de x más h. ¿Qué significa esto? Que en la expresión f de x vamos a ingresarle en vez de la x, x más h. Y la expresión nos va a quedar de la siguiente manera. F de x más h es igual a 2x al cuadrado menos 3. Si le ingresamos el x más h en vez del x, nos queda f de x más h es igual a 2 por x más h al cuadrado menos 3. Resolviendo la expresión, finalmente nos queda f de x más h es igual a 2x al cuadrado más 4hx más 2h al cuadrado menos 3. De esa manera se resuelven y se evalúan las funciones. Ahora vamos a ver operaciones entre funciones. Sean f y g dos funciones reales de la variable real con dominios f y dominio g respectivamente, se definen las funciones. En este caso vamos a tener f de x es igual a 1 sobre x menos 1 y g de x 2 sobre x. Y vamos a realizar las siguientes operaciones. La suma sería f de x más g de x. En este caso, para realizar la suma de f de x más g de x, lo que vamos a hacer es poner f de x y sumarle a continuación g de x, de esta manera. Y tenemos que resolver esta expresión que nos quede simplificada. En este caso, como que fueran quebrados, vamos a sumar estos dos quebrados. Tenemos la expresión en el denominador 1x menos 1 y en el otro denominador x. Entonces le ponemos como común y evaluamos. Esta expresión dividida para x menos 1 nos queda x. Entonces x por 1 queda 1x más. Esta expresión dividida para x me queda x menos 1. Y esto por 2. Entonces esto nos queda 2 por x menos 1. Resolviendo la expresión nos queda x más 2x menos 2 sobre x por x menos 1. Y finalmente, sumando x más 2x, nos queda 3x menos 2 dividido para x por x menos 1. Y esa es la operación de suma entre funciones. Ahora vamos a ver la resta. En el caso de la resta, como se había comentado, igual que en la suma de f de x más g de x, vamos a poner f de x menos g de x, f de x 1 sobre x menos 1, a continuación 2 sobre x. Y vamos a resolver de la misma manera que lo hicimos en la suma. Vamos a usar las propiedades de los quebrados. En este caso nos queda la expresión x como denominador x por x menos 1. Y vamos a dividir x por x menos 1 sobre x menos 1. Nos va a quedar x. Entonces 1x. Y menos esta expresión dividida para x me queda a x menos 1 por el 2. Finalmente resolviendo
f de x menos g de x, nos queda x menos 2x más 2 sobre x por x menos 1. Y simplificando esta expresión nos queda la respuesta menos x más 2 sobre x por x menos 1. También tenemos otras operaciones como son la multiplicación y la división. En el caso de la multiplicación, de igual forma que las anteriores, f de x por g de x, vamos a escribir la expresión f de x a continuación de g de x, como que estuviéramos multiplicando. De hecho, vamos a hacer la multiplicación. Simplificando esta expresión, nos queda 2 sobre x por x menos 1, ya que no hay manera de simplificar más la expresión. En el caso de la división, f de x sobre g de x, vamos a escribirla de esta manera. F de x es igual a 1 sobre x menos 1 y g de x es 2 sobre x. Entonces vamos a hacer como operar con quebrados, medios con medios y extremos con extremos. Y nos queda x arriba porque los extremos van al numerador y los medios van al denominador. De esta forma, queda 2 por x menos 1. De esta manera, esta expresión ya no se puede simplificar más. Y este sería el resultado. Ahora vamos a ver la composición de una función. Vamos a ver un ejemplo. Encontrar la función compuesta f o g de las funciones f de x es igual a 3x más 2 y g de x es igual a x más 3 sobre 2x más 1. Vamos a recordar que las expresiones f o g se denominan de la misma manera f o g de x y f de g de x. Y se resuelven de manera similar que la anterior. Simplemente en este caso, f o g de x o f de g de x, vamos a reemplazar en la expresión f al g de x de esta manera. f de x o g de x es igual a 3. Todo lo que estaba en el valor de g se reemplaza en la x, que es en esta expresión, más 2. Y se evalúa. Y finalmente vamos a simplificar la expresión y nos queda este resultado que vemos aquí al final de la hoja. Bueno, señores estudiantes, esto ha sido todo por hoy en la clase de videoconferencia. Cualquier duda y cualquier inquietud, por favor, comunicarse a través del foro de dudas e inquietudes. Alexander Onda les saluda. Buenas tardes.